Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Canal Tecnología. Para esta clase tenemos preparado lo que son las funciones en C++. Ya os digo que, bueno, todos aquellos que hayáis utilizado C anteriormente y os estéis adaptando a utilizar C++, pues decir que es exactamente lo mismo, las funciones de C y de C++. Así que si ya tenéis la base del lenguaje C, os aconsejaría que pasaréis al siguiente tutorial, ya que en este probablemente no aprendáis nada nuevo. Por otro lado, para aquellos usuarios que estén comenzando con C++, pues decir eso, que vamos a hablar de lo que es una función según el lenguaje el manual del diario de Peter Class. Vemos que primero hablamos de los tipos de datos primitivos y ahora vamos a pasar a hablar de las funciones. ¿Qué es una función? Una función, igual que en el término matemático, es algo que se le da una entrada y, bueno, a ver, no siempre. En este caso, en el término matemático, siempre se le da una entrada y se obtiene una salida. Aunque, bueno, no tiene por qué, porque podemos tener una función que siempre resulte ser el valor 1, por ejemplo. En términos matemáticos, una función f de x igual a 1, esa función, pasándole el valor que queramos, siempre vamos a obtener el resultado 1. Entonces es un poco independiente del valor de entrada que se le dé. Pues en C++ el término es básicamente igual. Una función, vamos a ir al navegador. Si escribimos en Google función C++ y pinchamos en el primero que aparece, vamos a definiendo una función. Dice, una función es un conjunto de líneas de perdón, una función es un conjunto de líneas de código que realizan una tarea específica y puede retornar un valor. Como hemos indicado antes, es exactamente lo mismo que en el término matemático. Lo que pasa es que aquí nos indica que puede retornar un valor. Hay funciones que, por ejemplo, si queremos hacer que muestren algo por pantalla, pues no tienen por qué retornar ningún valor. Es decir, simplemente se muestra algo por pantalla y esa función pues lo que hace es mostrar una sentencia por pantalla. ¿Qué es lo que ocurre? Que también podemos necesitar que una función nos realice una suma, por ejemplo, y pues nos retorne el valor de la suma de los dos operandos. Entonces, claro, ese tipo de funciones hay que indicarle qué tipo de valor de retorno vamos a tener para así poder almacenarlo en una variable. Vamos a ir al compilador. Tenemos el de C++. Una vez abierto, vamos a crear un nuevo código fuente, como siempre, y vamos a añadir nuestra librería de entrada-salida, el espacio de nombres estándar y vamos a crear nuestro programa principal. De acuerdo. Aquí vemos que podemos hacer, por ejemplo, si tenemos una variable de tipo entero a igual a 2 y una variable de tipo entero b igual a 3, pues podemos decir por pantalla cout, vamos a hacerlo mejor de otra forma, int suma igual a más b. ¿Esto que nos está almacenando en suma? Pues la suma de las dos variables a y b. Como son del mismo tipo, bueno, es importante decir que si tuviéramos esta variable de tipo doble, por ejemplo, aquí le indicamos el valor de retorno, vamos a compilar, ejemplo, vamos a compilar y vemos que ha dado un error. Dice que no se puede convertir a entero desde un valor doble, desde un valor real. Es importante que siempre que utilicemos tipos, utilicemos siempre el mismo, tanto para la suma como para el resultado, para los sumandos como para el resultado.
¿Por qué? Pues porque el lenguaje C++, al igual que otros, almacena variables en memoria. No es lo mismo almacenar un byte que almacenar dos. Entonces, claro, si queremos sumar un byte con dos y meterlo en un byte, pues va a decir, no, es que no cabe, no funciona. Siempre se puede utilizar conversiones de tipo o casting, que ya veremos más adelante lo que son, y eso sí funcionaría, pero lo que es el casting es siempre que se puede hay que evitarlo, ya que eso es en tiempo de compilación y se pueden dar errores bueno, que hagan al propio programa pues que nos dé un fallo de ejecución. ¿Qué más? Bueno, como ya he dicho, esto haría la suma de las dos variables. Podríamos ponerlo así, o bien podríamos declarar primero suma y luego hacer suma igual a A más B. Y ahora lo que hacemos es lo siguiente. Mostramos por pantalla el valor de la suma es suma. Y hacemos un salto de línea. Si esto lo compilamos, vamos a ver que no hay errores. Y al ejecutarlo, vale, no hemos colocado la pausa. Ahora sí. Compilamos y ejecutamos. Vemos que dice el valor de la suma es 5. En este caso, como tenemos las dos variables, pues no hay ningún problema. ¿Qué es lo que ocurre? Imaginemos que queremos hacer, en vez de una suma, queremos mostrar la suma, la resta, la multiplicación y, bueno, la división no, ya que podemos tener decimales y en principio vamos a obviarla. Vamos a suponer que queremos hacer esas operaciones. Tendríamos que mostrar el valor de la resta es resta y aquí abajo el valor de la multiplicación vamos a ponerlo para que se vea bien, es multiplicación. Esto nos mostraría lo que es la suma, la resta y la multiplicación de las variables. Previamente hay que calcularlas. A menos B, A por B. De acuerdo. Si ahora compilamos y ejecutamos, vamos a ver que aquí tenemos la resta de A menos B, 2 menos 3 menos 1, y la multiplicación sería 6. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Si hiciéramos otro programa, pues probablemente tendríamos que volver, y queremos que haga exactamente la misma funcionalidad, el sumar, restar y multiplicar dos números, pues tendríamos que venirnos a este programa, copiar todo el código, pegarlo en el siguiente, y todo eso es volver a repetir código. En lo que es la programación hay una cosa muy importante y es la reutilización. Siempre que podamos reutilizar código de forma sencilla, eso es muy útil, ya que si nosotros aquí tuviéramos una función que nos permitiera hacer la suma, otra que nos hiciera la resta y otra que nos hiciera la multiplicación, pues simplemente con llamar a esa función nos ahorraríamos muchas líneas de código. Vamos a verlo en otro ejemplo. Esto sería ejemplo sin reutilización. Vamos a ver uno nuevo. Vamos a copiar todo el código y vamos a ver en qué cambiaría. Vamos a crear una función para la suma. Aquí fuera del programa principal podemos crear funciones. Una función por defecto se define con el tipo que va a devolver, por ejemplo entero, el nombre de la función, sumar, abrimos y cerramos el paréntesis y aquí realizamos abrimos y cerramos el bloque de la función.
Dentro de esta función, ¿qué podemos hacer? Absolutamente lo que queramos. Por ejemplo, podemos decir, pues, no sé, int var o int resultado igual a 2, por ejemplo, y como la función nos tiene que devolver un entero, tenemos aquí una variable de tipo entero, decimos que devuelva el resultado. Si llamamos a esta función, decimos cout sumar, la función se llama así por defecto, con un paréntesis abierto y uno cerrado, ya que es exactamente igual que aquí. Si esto lo compilamos y lo ejecutamos, ejemplo 2, vamos a ver que nos muestra el resultado 2. Aquí hemos asignado el valor 2 y aquí lo hemos devuelto. Entonces, si llamamos a la función, nos va a mostrar el valor de retorno, que en este caso es el 2. Si aquí en vez del 2 hubiéramos puesto el 5, pues nos mostraría un 5 por pantalla. Aquí lo tenemos. Importante, lo que queremos es que la función sume dos números. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues bien, hay una función que viene predefinida con el lenguaje C++, que igual que cout es para mostrar por pantalla, cin es para coger de teclado. Es decir, podemos hacer int operando 1 e int operando 2. Estos van a ser los operandos de entrada, los que vamos a querer utilizar para la función. Y resultado va a ser donde se almacene. Si ahora nosotros hacemos, mostramos por pantalla, introduzca el valor del primer sumando. Y mostramos y pedimos por teclado que nos introduzca el valor en operando 1. ¿Esto qué es lo que nos hace? Se detiene el flujo del programa hasta que el usuario introduce un valor y presiona intro. Si no presiona intro, el sistema no avanza. Importante, si en este caso llamamos a la función y aquí en vez de introducir un número, se introduce por ejemplo un carácter, la letra A por ejemplo, probablemente vamos a tener lo siguiente. Aquí vemos que se ha detenido y podemos introducir lo que queramos por teclado. Si metemos un número, por ejemplo el 3, vemos que, bueno, ha devuelto, pero lo que es el flujo continúa normalmente. Sin embargo, si introducimos un carácter, a ver, un segundo. Vale, aquí voy a devolver al principio op1. Si en este caso introducimos un carácter, vemos que nos ha devuelto 16.384. ¿Ese valor qué significa? Pues probablemente sea alguna conversión que ha hecho el sistema. Nosotros lo que queremos es que nos muestre el 8. Y aquí, en este caso, no hay ningún problema. Hemos introducido el 8 y nos ha mostrado el 8. Si introducimos el valor 15, nos muestra el 15. Y a lo que iba antes es que si introducimos una cadena, pues nos va a devolver cualquier cosa. Incluso probablemente se produzcan fallos en lo que es el tiempo de ejecución del programa, ¿no? Se puede quedar atrapado en un bucle que no salga y digamos, bueno, ¿y qué es lo que está pasando? Y es que se necesita una variable de tipo numérico donde se está introduciendo una de tipo carácter o una cadena de caracteres. Por ello es siempre ideal ver que la variable que se introduce es de tipo numérico. Ya veremos más adelante cómo se hacen estos chequeos y bueno, cómo se pueden restringir lo que queremos que introduzca un usuario. Por otro lado, bueno, aquí ya tendríamos, vamos a devolver el resultado. Vamos a pedir el segundo operando, segundo sumando,
y volvemos a pedir OP2. Una vez que lo tenemos, en resultado solo tenemos que hacer OP1 más OP2. Como vemos, esta función nos pide por teclado que introduzcamos los dos sumandos, y una vez introducidos, pues los mostraría por pantalla. Los guardaría en resultado y devolvería la variable resultado. Si en este caso ahora compilamos y ejecutamos, vamos a ver que si aquí, por ejemplo, introducimos el valor 5 y aquí el valor 9, el resultado tiene que ser 14. Ahí lo tenemos. El resultado es 14. Ya tenemos lo que es una función básica. ¿Qué problema hay? Que si ahora queremos crear, por ejemplo, la función resta, tendríamos que volver a pedir esos valores, ya que estos valores están declarados dentro de la función sumar. Ese es el principio de encapsulación de la programación orientada a objetos. Si yo aquí pido, vamos a suponer que devuelvo un 0, un valor entero. Si yo aquí digo, muéstrame el operando 1, nos va a decir que esa variable no es visible. Dice, op1 no está declarada. ¿Por qué? Porque la hemos declarado aquí. Igualmente, desde main tampoco podríamos acceder a esa función. Solamente podemos acceder a lo que es el prototipo, a lo que es la llamada a la función. En este caso, sumar. ¿Qué formas habría de hacer que este operando sea visible? Pues bueno, hay una primera, que es quitarlo de aquí. Lo voy a comentar. Vamos a ver. Lo comento así. Comentarlo aquí y colocarlo fuera de todas las funciones. Esto es lo que se llama una variable global. ¿Qué es lo que ocurre? No es conveniente utilizar variables globales. Bueno, en este caso vamos a ver que compila sin problemas y tenemos acceso a OP1. No es recomendable utilizar variables globales, ya que bueno, pueden ser llamadas por diferentes funciones a la vez, y en este caso no es lo mismo llamar aquí, por ejemplo, restar, llamar a restar. Bueno, aquí como lo muestra por pantalla la función, no sería necesario que lo mostrara el programa. Simplemente ponemos restar y vamos a indicar a cuál nos estamos refiriendo. Suma. Vamos a ver lo que muestra cada una. Como vemos, vamos a ver. Un segundo. Estamos llamando a resta. Vale. Aquí deberíamos colocar otro salto de línea. Y ahora sí. Como vemos, el operando 1 nos ha mostrado un 0. Si en este caso lo modificamos y volvemos vamos a ver cómo explico yo esto. Lo que quiero decir es que no sería lo mismo llamar primero a suma y luego a resta que primero a resta y luego a suma. En este caso vemos que el operando, si llamamos primero a suma, vamos a ver que hay un pequeño problema, y es que lo que modifiquemos dentro de la función suma, como las variables son globales para todos, si modificamos op1 dentro de la función suma, en la función resta está siendo modificado. ¿Qué es lo que ocurre? Pues esto puede dar lugar a problemas que en principio creemos que no van a suceder, y que hay variables que toman valores que no deseamos que tomen. Así, si llamamos primero a la suma y luego a la resta, vamos a ver, reconstruimos todo el proyecto, introducimos el primer sumando un 3 y el segundo un 5.
Entonces, ya ahí hemos asignado a OP1, hemos asignado el valor 3. Y aquí a OP2 le vamos a introducir el valor 5. Como vemos, el valor de la suma ha dado 8 y el valor de la resta nos ha resultado 3. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que ha tomado el valor que hemos modificado en la suma. Puede ser que nos interese, ya que aquí quizás lo que queramos es que el resultado pues simplemente sea OP1 menos OP2. Y en este caso devolvemos resultado y no hay ningún problema. Directamente hacemos un cout de la resta, compilamos y ejecutamos. Introducimos el valor 5 y el valor 6 y la resta nos ha funcionado perfectamente. Como ya he indicado, esto no es bueno hacerlo. No es ideal que declaremos variables globales. Y existe una cosa que se llama parámetros. Los parámetros vienen definidos por el bloque de paréntesis. Aquí dentro podemos indicar que esta función va a recibir un valor OP1 y un valor OP2. ¿Para qué sirve esto? Pues muy simple. Si en el programa principal que nos creáramos nuestra variable, por ejemplo, var1 y var2, así también se pueden declarar dos variables separadas por comas, y aquí decimos que nos introduzcan los valores, vamos a ver que nos ahorramos muchísimo código. En var1 guardamos el primero, en var2 guardamos el segundo. Y en este caso, a suma, lo llamamos pasándole dos parámetros, var1 y var2. Esto equivale al término matemático, es la variable de entrada a la función. Cuando tenemos una función que es f de x, var1 y var2 pues serían esa x que va dentro del bloque. Entonces en este caso vemos que estamos pasándole funciones que hemos declarado dentro del programa principal a la función. En este caso, en la función se llaman OP1 y OP2. Vemos que el nombre no tiene nada que ver, en principio es totalmente distinto, no hay ningún tipo de relación más que la del valor. Entonces ahora si hacemos resultado igual a OP1 más OP2 y devolvemos resultado y a la resta le hacemos exactamente lo mismo, esto lo quitamos, resultado decimos que es de tipo entero, y ahora directamente llamamos con var1, var2. Vamos a ver que si esto lo reconstruimos todo y ejecutamos, nos pide el primer sumando, por ejemplo el 17, y el segundo pues vamos a asignarle el valor 2. Nos dice la suma es 19 y la resta es 15. Vemos que ha hecho exactamente lo mismo, pero en este caso no estamos utilizando variables globales, estamos utilizando variables locales. Este tipo de variables, en el momento que, por ejemplo aquí en la función, en el momento que acaba, en el momento que termina este bloque, esta variable desaparece automáticamente. Deja de estar residente en memoria y deja de existir. Si las creamos globales, esa variable nunca desaparece, esa variable está siempre presente, nos está ocupando memoria que nos puede servir para cuando tengamos programas mucho más grandes y con mayor cantidad de datos. Entonces ya digo que siempre es aconsejable definir variables privadas, locales, perdón. Vamos a hacer lo mismo con la multiplicación. OP1 y OP2.
resultado igual a OP1 por OP2. La multiplicación es el asterisco. Y devolvemos el resultado. Y ahora nuevamente hacemos aquí la multiplicación y mostramos el valor con sus dos parámetros de entrada, var1 y var2. Compilamos y ejecutamos. Por ejemplo, valor 4 y valor -3. Esto nos tiene que dar como resultado en la suma 1, en la resta nos tiene que dar 7 y en la multiplicación -12. Vemos que correctamente nos lo muestra. Y bueno, básicamente esto es lo que son las funciones. Como ya dije antes, pueden devolver tipos de datos. En este caso están devolviendo enteros, pero podemos tener una función que directamente nos muestre pues lo que devuelven estas funciones. Es decir, podemos crear una función que muestre por pantalla el resultado. Mostrar, por ejemplo, mostrar. Y no le pasamos ningún parámetro. Esta función lo único que queremos que el void indica que no nos va a devolver ningún tipo. Y en este caso lo que vamos a hacer es que nos muestre el resultado de la suma es y el valor que sea. En este caso, sumar. Vamos a ver, vamos a ponerlo así. De acuerdo. Esta función lo que nos está haciendo es mostrarnos por pantalla las tres frases siguientes. El resultado de la suma es, el resultado de la resta es y el de la multiplicación pues es. No nos muestra ningún resultado. ¿Qué es lo que ocurre? Como ya hemos dicho antes, para llamar a multiplicación debemos pasarle los dos operandos. En este caso, mostrar no tiene acceso a las variables var1 y var2. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues por un lado, como he dicho antes, declarar las globales y nos quitamos ese problema. Solución más fácil y menos aconsejable. Solución 2, pues le podemos añadir dos parámetros, op2, y ahora sí, llamamos aquí directamente a sumar op1 y op2. Aquí llamamos a restar op1 y op2 y aquí a multiplicación op1 op2. Si ahora este código lo quitamos, llamamos a mostrar op1 op2, vamos a ver lo que hace esta función. Vale. Atención a lo que acabamos de hacer. Hemos dicho, bueno, muéstrame op1 y op2. Y decimos, bueno, op1 y op2 es esto que está aquí. Pero no, en el programa principal se llama var1 y var2. De hecho, aquí nos están indicando op1 no está declarado y op2 tampoco. ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos que indicarle que le vamos a pasar var1, que es esta variable que tenemos aquí declarada, y var2. Si ahora compilamos todo, lo ejecutamos, dice primer sumando, por ejemplo el 3, segundo el 5, y vemos que nos ha mostrado aquí todo el chorro que le hemos indicado en la función. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que no está bien delimitado. Esto está muy engorroso y hay que marcarle los saltos de línea.
Para ello aquí, después de la función, marcamos nuestro salto de línea, volvemos a compilar y ejecutar, 3 y 4, y ahora vemos cómo nos ha mostrado el resultado, 7, menos 1 y 12. Pues básicamente este es el objetivo de la función, tener todo bien encapsulado, bien separado y darle funcionalidad a nuestro programa. Es decir, tenemos una variable que nos va a mostrar los resultados, pues me creo tenemos una función, o sea, lo que queremos es mostrar resultados, pues nos creamos una función que tenga esa funcionalidad, valga la redundancia. Es decir, tenemos una función que nos va a mostrar por pantalla el resultado de las 3 operaciones. Y luego vamos a tener 3 funciones que lo que nos están haciendo es la propia operación: sumar, restar y multiplicar. Pues bien, básicamente esto es la función principal que queremos obtener con la aplicación de funciones a nuestros programas. Ya veremos que se están utilizando cada vez más lo que son los métodos dentro de clases y consiguiendo con esto la encapsulación para así tener, digamos, tener todos los datos bien encapsulados y nada, y que no esté todo por ahí suelto. Vemos que la función está aquí a la misma altura que el programa, y eso hay que evitarlo en la mayor medida. En eso consiste sobre todo el principio de encapsulación y de orientación a objetos, ¿no? El paradigma de la orientación a los objetos. Y nada, espero que más o menos os haya quedado claro lo que son las funciones. Pondré una serie de ejercicios básicos y nada, espero que os haya gustado este tutorial y que practiquéis mucho, ya que veréis que es bastante útil. Un saludo a todos y muchas gracias por seguirnos.